Hemos fichado a un rookie, José, que nos va a ayudar, ¿eh? Aunque sabemos manejar ordenadores. Sí. Vale, vagamente. Bueno, ¿qué, Kiko? ¿Le damos gas a esto o no? Sí. Sí. ¿Quieres empezar con un vídeo o...? Sí, vamos a empezar con un vídeo, va. ¿Y por qué no? Tallem con els vídeos cabrons. Yo creo que este es un buen punto de partida. Cuando Kiko y yo empezamos a hablar de cómo íbamos a plantear la charla sobre ciencia ficción y música pop, un poco es como Mil violines, ¿no? Contar nuestra experiencia y nuestra relación. Siempre a la hora del pacharán, cuando ya hemos comido buena carne, hemos bebido buen vino... No es el caso, ¿eh? No. No hemos venido aquí ebrios a decir cualquier gilipollez, pero... Pero cuando solemos tener nuestras reuniones de señores que todavía gustan de la parafernalia, de la memorabilia, siempre les decimos que nuestros 80 fueron como los 60 en el resto del mundo. España en los años 80 se abrió. En los años 80 nosotros éramos los niños que veíamos en la televisión y veíamos a estos señores. Unos señores que eran fanáticos del futurismo, del dadaísmo, del vorticismo, de muchos ismos, y eran unos señores que en el año 80 y muy pocos fundaban sellos independientes, hacían videoclips hablando de nuclear, sí, por supuesto. Yo creo que un poco a pie cambiado de todo lo que pasaba en el país. Y mi primer recuerdo de ciencia ficción es Pista Libre, en televisión española, donde pasaban estos vídeos, y los cómics. El cómic es muy importante también para entender la ciencia ficción. Ha llegado un momento también en que, o sea, las cosas que eran increíblemente parte de un underground muy cerrado y que solo les gustaban a cuatro locos humanistas, han pasado al mainstream, como es natural y suelen pasar estas cosas. En los 60 pasó y en los 50, y siempre es así. Siempre es así que lo subterráneo accede a la superficie. Pero hay que tener en cuenta que hablamos de los 80 como si fuera hace 100 años, pero realmente era otro mundo. Los 60 lo eran aquí, pero los 80 también era otro mundo, un mundo extraño. Y este pack para nosotros era un pack, claramente. Yo nunca vi ninguna diferencia. Es decir, todo iba junto en un pack fascinante que implicaba las películas de horror, evidentemente las películas de horror y la ciencia ficción, y los discos de rock and roll y de música pop y las vanguardias. Todo esto formaba parte de un todo que si a uno le interesaba cogías en general, cogías todo, o sea, y la gente que estaba, mucha de la gente que empezó luego a producir discos y en sellos interesantes como Bomb y tal, eran gente que venía del horror y de la ciencia ficción, como Greg Shaw. Por tanto, para mí era algo naturalísimo, ¿no? Para mí era algo tan natural leer Wyndham y Orwell y fantasías distópicas como escuchar discos de Los Negativos y leer Ruta 66, que también hablaban de horror, con lo cual formaba todo parte de una cosa que ya entraba en ti. Sí, una de las cosas que teníamos muy claras a la hora de ligar, yo siempre recuerdo en la librería Canudas, que era la librería de mi pueblo, la única que existía, donde entre medias y cremalleras, mientras despistabas a tu madre, podías comprar algún libro, estaban los libros de Isaac Asimov.
que siempre hemos dicho que yo creo que en casa hay 2 o 3 libros de Asimov y no sé si nunca he terminado de ver este mundo futurista de señores como Asimov, pero sobre todo ligado con la literatura de Orwell. 1984 para nosotros en 1982 era como, hostia, pero si va a ser dentro de 2 años. Dentro de 2 años va a pasar. Y si una cosa teníamos era que éramos súper inocentes. Y el vídeo que está ahora aquí, que si José nos lo pone un poco más para atrás, os vais a reír, era todo este mundo... Es bastante para reírse. Sí, para reírse porque era este futurismo un poco cándido, ¿no? Y aquí veréis a Biformia que tenían un mundo un poco, diríamos, ¿no? Ridículo a la vista del año 2011. Esto ahora da risa, pero antes se lo tomaba la gente muy en serio. El ball aquest. Bueno, ya ni a prou. Sí, esta era la anécdota. No, llevábamos... La verdad es que estos pantalones los llevábamos, ¿eh? Yo no, él. Sí, eran unos pantalones que llevábamos. No, fijaros que como decíamos bien de los 80 y de los 60, todo el horror y la ciencia ficción en el mundo del pop en América transcurre en los años 50. Todo el rockabilly está lleno de zombies, de aliens, de mutantes, incluso los grandes del rock and roll. El otro día hablábamos con Mark, un fanático del R&B, el novio de Cristina, que nos decía, es que Bo Diddley incluso tenía una canción que era Bo Diddley Goes to Mars. O sea, todos viajaban en cohetes, todo era la parafernalia de los Rockets. Toda esta historia de los americanos de la conquista de la luna, todo lo que les han engañado a los americanos con CSI, ¿no? No CSI, ¿cómo era? No, X-Files, ¿no? Expediente X. Este mundo que toda la vida ha rodeado a los americanos, sumada a los años 50 con la Guerra Fría. Sí. Toda la historia de los espías, de la carrera, ¿cómo se llamaba? La carrera... En ese sentido, yo creo que la influencia vital que empieza a tener la ciencia ficción en el pop y el rock and roll es evidentemente pues Segunda Guerra Mundial y posguerra fría, y la fascinación evidentemente con la energía nuclear, la posibilidad de vida en otros planetas y tal, y esto que evidentemente se transmite la ciencia y todo, pero también incide en el rock and roll. Es algo que es terrible para los fans del psychobilly, por ejemplo, que el 90% de las canciones vayan de marcianos. Hay un límite de canciones que uno puede hacer sobre marcianos invasores, aparentemente. En el psychobilly nunca supieron ver ese límite, y la mayor parte de un universo inmenso va de zombies levantadores de tumbas y marcianos come cerebros. Esto ha fertilizado una cultura entera, es decir, que había una fascinación total, y como todos los hypes, pues en el soul también y en el R&B hay fascinaciones por cosas, hypes, o sea, igual que hubo con las dance crazes y los bailes, siempre ha habido bailes, el mashed potatoes, y entonces empezaba un baile, el pony y todos esos bailes que podríamos hacer y no vamos a hacer por puro decoro y por mis hijos, si algún día lo ven. Pero así como un hype y despierta mogollón de seguidores y nuevos bailes, como pasaba en el soul, toda esta industria de la ciencia ficción en el rock and roll despertaba imitadores, y era incluso, como decía Miki, gente seria. Esto pasaba con todo, con la incidencia de la música disco hizo que señores respetables que ya estaban sufriendo de las posaderas y incontinencia renal y muchas cosas, tuvieran que ponerse a fabricar música disco. Pues con el rollo marcianos y energía nuclear le pasó lo mismo a muchos artistas respetados de rhythm and blues, que de golpe vieron que el mercado exigía nuevas canciones sobre venusianos y selenitas invasores, y tuvieron que hacerse fotos, evidentemente, al lado del Apolo, no el club, sino la plataforma espacial, disfrazados de aliens, etc. Bueno, esto evidentemente es un poco ridículo para un artista consagrado, pero esto provoca cultos y subcultos y subgéneros.
Nosotros llegamos un poco a la ciencia ficción por el vídeo que estamos viendo. Como nosotros somos un poco hijos de la New Wave, yo recuerdo... Pensaba que me vas a faltar. No, hombre, no. Hijos de la New Wave, Kiko. Que también puede ser un insulto según a qué sectores. Gente como B52 que de repente cogían toda la parafernalia esta de los 50 ridícula y le daban este punto hedonista, muy bailable, y que últimamente a mí personalmente me ha dado por recuperar. Esto es futurista y retro al 100%. Y retro al 100%. Es decir, mira hacia el futuro y evidentemente hace ciencia ficción y habla de una vez más, de marcianos y plutonianos, pero en realidad lo que está mirando es a gente de los 50 mirando hacia el futuro. Si nadie se ha mareado, es esto lo que quiere decir. O sea, sí. Es gente haciendo futurismo, hablando de los años 50. Lo mismo pasa con las vanguardias y esos tíos ridículos que hemos visto antes bailando de una forma grotesca. Ellos hablaban también del futuro, pero en realidad lo que estaban replicando eran las vanguardias de principio de siglo. O sea, todo este look es claramente Berlín y Bauhaus y Dada. O sea, es de 1910. Y esa es la dicotomía sobre la que tenemos que pensar. O sea, este tipo de grupos como Divo o B52 hacían una música influenciada por la ciencia ficción de forma obvia. Es decir, hablaban de Planet Claire, habla de planetas, habla de energías nuevas. Pero luego hay otro tipo de grupos, de los que también queremos hablar, que hablan de un futuro. De hecho, lo que hacen es un canto a la distopia y a un futuro espantoso que a todos nos espera, orwelliano. Y la influencia de la ciencia ficción no se ve de primera vista, pero lo hemos hablado muchas veces, que grupos como, evidentemente todos los grupos de Manchester, como Joy Division, etcétera, que todo el mundo conoce, evidentemente están haciendo una música claramente futurista, que mira hacia el futuro, que no tiene ninguna rémora de rhythm. Ahora parece que le esté faltando el rhythm and blues y la música negra, pero que no evoluciona del rhythm and blues ni de la música negra. Es una música 100% europea, que se parece más a Stockhausen que a música de baile americana, y que quizá no sean las letras las que hablan de ciencia ficción, pero yo creo que todos los que escuchamos los escenarios y todos los que escuchamos lo que antes se llamaba afterpunk y ahora se llama postpunk, no sé el cambio de after a post cómo se eligió, a mí no me preguntaron, pero after también estaba bien, yo no le veía ningún problema. Para mí siempre hablaron de este futuro espantoso y distópico de postnuclear. A mí estos grupos suenan claramente a un rollo postnuclear que vuelve a ser retro, porque en realidad también habla un poco de Berlín y de... Yo siempre me imagino Europa del Este, posguerras y... Pues escuchamos a Décima Víctima, ¿podemos poner el de Décima Víctima? Sí, Décima Víctima. Que era un grupo español que con Kiko estamos reivindicando... Sí. La letra, sus letras no van de tíos con tentáculos persiguiéndote con una pistola láser, rollo Mars Attacks. Volved, somos vuestros amigos, ese no es el asunto. Pero es el sonido. A mí esta música me hablaba, o sea, era música del futuro. Yo cuando oí, no Décima Víctima porque llegué a ellos más tarde, pero grupos que sonaban así, como esta ola fría del norte de Inglaterra, que es lo que copiaban Décima Víctima, esto no sonaba a nada que yo pudiera comparar a discos de los 60. Esto era la música del futuro para mí. Futuro terrible, dictatorial, sí, posiblemente totalitario, con un par de genocidios de por medio, pero futuro. Y sonaba así. Claro, tenéis que imaginar también que en el año 1982, 83 y 84 todas nuestras fuentes de información eran creernos lo que leíamos en revistas, en cómics y en fanzines,
y lo que veíamos una vez a la semana en televisión y lo que veíamos en pequeñas emisoras de radio. Creo que siempre acabamos hablando, la gente que tenemos 40 y tantos, acabamos hablando de esta manera de descubrir. Hace muy poco en el Festival de Cine Inédit de Barcelona hicieron un documental sobre un grupo americano que se llamaba Replacements, y su director decía que no había incluido ninguna canción en el documental porque precisamente lo que quería generar era esta ilusión y esta manera de buscar cosas que no conoces. Para nosotros era ciencia ficción los sintetizadores, las primeras cajas de ritmos, toda esta onda fría de grupos como Human League, Cabaret Voltaire, miles de grupos que venían de este dramatismo industrial thatcherista. Para nosotros era nuestra ciencia ficción. Evidentemente que cuando hablamos de pop y ciencia ficción tenemos que buscar estos escenarios imaginarios. No podemos centrarnos solo pues eso, en las 100 mejores canciones de zombies, en las 100 mejores canciones de mutantes o en los libros de... Hay 100 mejores canciones de zombies, aunque uno podría alarmarle la idea, pero las hay. Y alguien que las sacó... No seré yo el freak que las recopile, aunque podría, pero hay 100 canciones de zombies. Pero hay muchas más. Era todo este sonido que, como muy bien decía Kiko, te trasladaba hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Habla de vanguardias. La ciencia ficción trasladada al pop siempre habla de vanguardias de principios de siglo, refrito de vanguardias de principios de siglo, si puedo ser un poco faltón, y mira hacia el futuro. Pero a la que uno ha leído a constructivistas rusos y cosas así, y no es para hacerme el listo, pero es que se salta a la vista, a la que uno ha visto Dada y constructivistas rusos, ve que la imagen es exactamente la que luego nos intentaron colar gato por liebre en los programas modernos catalanes de los 80. Que también fueron a Dios, esto es el futuro. Y luego veías un cartel de 1912 que era exactamente igual. Bueno, quizás no era exactamente el futuro. Más bien hace un siglo que alguien hizo algo así. Y este era el sonido al que nos remetíamos. Servidor incluso llegó a comprar durante mucho tiempo cintas de música industrial, que claro, es una actitud absolutamente punk y transgresora. Estar escuchando en tu casa una cinta de un grupo de Granada que se llamaba Diseño Corbusier, disco que un servidor tiene de las 200 copias, una está en casa y te la podrías vender para comprarte una botella de vino, pero que seguimos teniendo este punto de coño, esto fue nuestro descubrimiento, fue nuestro momento. Imaginaros en el año 84 ser un chico de Extraradio como éramos nosotros y descubrir cosas como estas. Un detalle intrascendente pero que conviene mirar es como todos estos grupos que hacían música futurista, todos los cantantes tienen pinta de que no querer estar allí y irse a otro sitio, una cita que tenían con alguien o al lavabo, pero nadie parece estar particularmente interesado. El de Décima Víctima, clarísima de incontinencia, cantaba antes con un tamburete, evidentemente, pensando en los exámenes es fascinante esto porque es uno cuando se acerca, he de reconocer que esto es un gusto adquirido, la música industrial, es decir, como decía Albert Tyler, si no les gusta, ya les gustará. Por tanto, si uno, la primera reacción que tiene ante la música industrial o este tipo de música electrónica es el rechazo, que no sufra, ni vaya a consultar especialistas, porque le pasa a todo el mundo. Parece que estoy hablando de impotencia masculina. Le pasa a todo el mundo y no es ninguna vergüenza. A mí me pasó. No la impotencia del otro. Y yo cuando vi esto que estaba poniendo Miki, era una música tan ajena a todas las tradiciones de las que yo era consciente o que me habían llegado a mí, o vía paterna o vía amical, que no tenía instrumentos para enfrentarme a ello, no sabía cómo analizar a estos tíos, estos señores de flequillo grotesco y sintetizador glacial. Y esto he adquirido este gusto con los años, pero es obvio, aún ahora me sorprende
la ruptura de grupos como Kraftwerk, por ejemplo, querían deshumanizar hay una crítica implícita en esto, ¿no? Sobre el negocio musical. Mucha gente que me encanta ha dicho que Kraftwerk no solo eran la mod band icónica, aunque nadie lo vea, por la pulcritud y la limpieza casi quirúrgica que tienen, sino también por la completa separación y la deshumanización y la no pasión. A mí me gusta bastante la pasión y la emoción, la verdad. Pero luego de golpe te enfrentas a grupos como Kraftwerk o grupos de electrónica alemana o de rollo industrial y lo que proyectan es completa separación. O sea, hay una crítica clara, implícita ahí, que es... O sea, no vamos a hacer un rollo histriónico y tal. Esto es casi un trabajo, una artesanía. Y ves a Kraftwerk simulándose robots y eso es ciencia ficción. Evidentemente que está todo este mundo de que nos habían vendido de que en el 2000 y tanto los coches irían a ras de suelo, ¿no? Que todo sería retropropulsión, y que era un poco esta ciencia ficción que no deja de ser, no diríamos la palabra ridícula para no faltar a ningún fan de la ciencia ficción, pero sí que quizá en el mundo del pop se ha tirado más a esta ciencia ficción del qué pasará, siempre con un pesimismo. Evidentemente que hay muchos vídeos que hemos traído hoy que son absolutamente divertidísimos. Recillos, por favor, pongamos recillos. Porque hay, ¿no? Evidentemente en el pop hay la parte esta que hablábamos de futurismo y de vanguardia y de un mundo espantoso y aniquilado por las armas nucleares, y luego hay el cachondeo padre, que es este. O sea, gente que de nuevo solo se fijaba en el colorido de los trajes espaciales y tal. O los recillos, que son chicle, o sea, música chicle, claramente. Buenísima, pero chicle puro. El cantante creo que va de Alien. Bueno, pues en Speed Energy, la de Where's Captain Kirk. Posem la de Where's Captain Kirk, que és la 12. Posem-la ara ja. Ese era uno. Y os vamos a poner otro ejemplo de grupos de nueva ola, que estos son grupos que salen del punk y que se dedican a hacer este tipo de cartoon punk basado en la ciencia ficción. Habéis visto a Recillos, y estos son Speed Energy. Esto fue un hitazo en Inglaterra, hablando de Star Trek. Este es el single que tengo. Saltem d'electrònica, o vols passar per Giorgio Moroder? Podríem passar pels 60s. Passem pels 60s, ens fèiem un moment jovenet i llavors anem als 70s. Evidentemente, como podéis ver, todos los amantes del pop hemos tenido un momento que hemos cogido un libro de Star Trek y lo hemos leído. Yo tengo dos, porque hubo un momento que tocaba Star Trek. Tocaba poder charlar de Star Trek con tus amigos más metidos en el mundillo de la ciencia ficción, pero claro, son muy pocas personas, y supongo que van a convenciones en Estados Unidos, los que se saben cada capítulo, ¿no?, de Star Trek, de principio a fin, y todas las conexiones. Pero esto requiere empeño. Hay gente que requiere empeño pues en saber todos los cromos del Málaga del año 74 hasta el 90 y tantos, y gente que sabe todos los capítulos de Star Trek. Nosotros en esto somos quizá un poco más, diríamos, tastulletas. ¿Cómo sería la traducción de tastulletas? Sí, picaflores, y nos gustan muchos estilos diferentes. Kiko quería que vierais cómo... No, yo lo haría al revés, perdón. Primero pondría Stereolab para poneros un ejemplo también de lo que decíamos un poco antes, en este tipo de música que busca ser futurista y que bueno, que también es razonable que se entienda como futurista de golpe, pero que esto parece que estamos haciendo, desenmascaremos el fraude del futurismo, tampoco procede, pero una gran cantidad de grupos
que parecía que estaban haciendo una música increíblemente avanzada, como Stereolab. Kraftwerk es otro caso, sí que era avanzada, aquello no se parece a nada. Pero Stereolab, que ahora escucharéis, y que suenan extraños, como mínimo. Esto es música para un alucinaje. No de alucinar, de descender sobre la luna. Claro, evidentemente cuando empiezas a investigar y empiezas a ver los grupos que les gustaban a estos señores, te das cuenta que todo esto pasó mucho antes. Y cuando te imaginas que en el año 60 y muy pocos, un productor de música para niños, que hacía singles para ídolos, teenagers, como si ahora de repente nos enteramos que el productor de todos los discos de Operación Triunfo tiene otra vida paralela y hace música como esta. Esto es de los 60, aunque no parece. Early 60. Cuando los chavales aquellos del flequillo decían ye, 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 había un señor que tomaba demasiadas anfetaminas clarísimamente. Tiene un toque flamenco. Flamenco galáctico. Pequeñiques, ¿eh? Pequeñiques, sí. Vale, ejemplo válido. Ahora Harmonia, por favor. Que es el 21. No, claro. Imaginaros, hoy en la radio cuando hemos hablado un poco de esta charla hablábamos de que cosas de los 80 ya nos parecen que han perecido, ¿no? Que ya no tienen ningún tipo de ser. Yo también soy de los que creo, y con Kiko estamos muy de acuerdo muchas veces, que Internet todo funciona tan rápido que parece que algo del año 2010 ya no tiene validez porque lo hemos visto 500 veces, lo hemos manoseado. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de cuándo pasan este tipo de ejemplos de futurismo, de pop, de ciencia ficción en el año que ocurra. Hasta que lleguemos a la parte del techno, que nuestro amigo Miki nos iluminará sobre el asunto. Muchas de las músicas que aparentan ser futuristas y que miran hacia un futuro de ciencia ficción están increíblemente basadas en los 60 o 70. Por ejemplo, uno de los grupos que influenciaban a Stereolab, uno de los muchos grupos que los influencian, son grupos alemanes de krautrock, como Neu o Neu, como les conocíamos los iletrados, que no sabemos alemán, o Harmonia. Y esto es música del 71. Cuando los hippies estaban haciendo canciones de 15 minutos, había unos alemanes toqueteando piturritos de un sintetizador. Sí, passem d'United States, perquè ja ha quedat il·lustrat. Sí. Funkadelic, que es diu. Sí. Claramente hay que bailarlo así. Claro, también una cosa que era muy difícil y que teníamos muy claro en una charla como esta era que la ciencia ficción es según nuestro punto de vista. Evidentemente que si nos fijamos, todos los señores en un momento dado tienen los mismos escenarios, que son escafandras, la escafandra del señor David Bowie con... Estos sonidos son, para mí, siempre, si uno cierra los ojos y escucha grupos como Harmonia, yo siempre imagino grandes paisajes con gente uniformada. Paisajes claramente totalitarios. No es porque fueran alemanes, tampoco que todos los alemanes sean nazis. Sí. Pero imagino paisajes totalitarios. Gente con casacas desfilando en mares de Marte, tras haber aniquilado un montón de planetas. Yo lo veo así.
Sí, sí, no. Ese es mi sueño. Y cuando piensas en ciencia ficción, a mí siempre me da, pues un poco como lo decía Kiku, ¿no? Hijos de estos, descubrir a Orwell, de descubrir a Asimov, de descubrir por ejemplo, hay un libro muy típico de ciencia ficción en Cataluña que nos hacían leer en el instituto. Mecanoscrit de Segon Origen. Que era de Manuel de Pedrolo, que era un libro de unos niños que se... Primero de BUP. Primero de BUP, más o menos. Y aparte había una escena un poco picantona, si no recuerdo mal, hacia la página... Sí. Sí, había un momento que hacían sexo, sí, claro. Nudity. Y eran unos niños que Scenes of nudity. Claro, que la ciencia ficción en Cataluña tampoco es, claro, pensar en un paisaje aniquilado y que solo sobrevivan estos dos niños y Jordi Pujol, porque, sí, no porque es la única especie que creo que va... ¿Insinúas que es inmortal? Sí, yo creo que sí, el maestro Yoda, ¿no? Claro, pero la ciencia ficción tenéis que pensar... Bueno, Mickey, supongo que Mickey, él le gusta la utopía y yo solo veo destrucción y caos. No porque me apetezca, pero destrucción. ¿Qué quieres Esa decir? es mi consigna, destrucción. Vamos a ver cómo también no todo en la vida es destrucción. Vamos a ver una parte de la música negra que es Funkadelic. Funkadelic es un señor... También aquí hay una cosa que queremos introducir, que la ciencia ficción también tiene un punto muy ligado a varias cosas, y una de ellas son las drogas. No olvidemos que para crear todos estos mundos imaginarios tiene que haber un suplemento, como siempre digo, tal. Este señor, imaginaros, en el año 74, del 74 al 80, un señor que hacía funk, música funk, pero que él decía que venía de una nave espacial. Y la nave era esta. Imaginaros, yo soy negro... The Mothership. The Mothership. Yo estoy en el año 74 en el Bronx, vengo de ver a Marvin Gaye y me encuentro que me aparece esto, imaginaros. Imaginaros, o sea, también eran como un clan, no llegaron a ser una secta como Manson y aniquilarse y tal, pero tenían un concepto de gang, ¿no? De que todos creían que algún día llegaría una nave que se llevaría solo a los que estaban en el mundo del Parliament. Dicho esto, hay que decir que, si os fijáis, todo el rato hablamos bastante de la incidencia de la ciencia ficción en música europea o música de raigambre blanca, o música que había superado o cercenado sus vínculos con la influencia del blues en Europa y tal. Porque en realidad la cultura afroamericana y la cultura negra siempre la suda un poco esto de las naves espaciales. Estaban demasiado concentrados en sobrevivir o en su orgullo, orgullo de raza, o en la lucha, o en sus problemas vecinales para empezar a hablar de tíos con tentáculos. Y la verdad es que si uno mira al soul de los 60 o al rhythm and blues y tal, exceptuando clarísimos y flagrantes ejemplos de Cashin, como los que decíamos antes, de Bo Diddley apareciendo con botas y casco con escafandra de buzo, en general la cultura negra no le ha prestado particular atención a esto hasta que llegaron Funkadelic, que no es difícil sospechar que la carga de ácido de aquel mes debía ser de superior octanaje, como se diga, de la habitual, y bueno... Es clarísimamente un caso de enajenación mental producido por la ingesta de... Pero es que tuvieron hijos, mirar a estos. De peyote. Mirar a estos, que eran discípulos de ellos, adoradores de George Clinton. No prueben esto en casa. Mirad este casco. Técnica que ocurre en los años 80 es que hasta ese periodo, los años 60, para lograr todo este futurismo, los músicos utilizaban reverberación.
los efectos de la reverberación que hacen que todos los instrumentos queden en un plano mucho más hacia allí, hacia lejos, como tocados en otra habitación, ¿no? A partir de los años 80 habéis oído que empezaban a utilizar las técnicas de sintetizadores pasados por altavoces. Esto les hacía simular las grandes películas donde máquinas hablaban a los humanos, queremos ser vuestros amigos, todo este tipo de HAL 9000, todo este tipo de ordenadores que acababan tomando el control, que incluso lloraban. Hay un momento en que la música electrónica toma este papel. Antes lo hacían como los Shadows o Spotniks, que de hecho iban vestidos de exploradores espaciales. Sí. En los años 50, bueno, a principios de los 60. Ese era el tipo de disco que tenían padres nuestros en casa y que uno decía, pero Dios mío, ¿de dónde coño sale esto? Y en aquel momento, como decía Miki, pues evidentemente se tiraba de cultura analógica y se tiraba de toquetear la guitarra de una manera particular. Y no fue hasta la invención del sintetizador, la llegada del Theremin, que no sé si sabéis, algunos de aquí sabréis lo que es, pero es una especie de chirimbolo. Llamémosle chirimbolo. No he venido aquí a hablar de tecnología. Es una antena. Chirimbolo. Una antena chirimbolo que se toca por ondas magnéticas. Que hay gente que incluso toca obras clásicas con el Theremin, que es un aparato con ondas magnéticas. Luego en los años 90 los grupos indies lo ponían allí, siempre tenían la novia de uno para poder ir allí, que se ponía allí y empezaba... Sin ton ni son, evidentemente fuera de tono, porque era un instrumento que requería de un conocimiento musical. Pero es un instrumento como el sintetizador y el Moog que suena, inevitablemente suena al futuro, realmente. Walter Carlos, el creador de la Naranja Mecánica, de la banda sonora La Naranja Mecánica, Walter Carlos hasta el año 80 y tantos, y Wendy Carlos... Ahora podríamos poner unos cuantos ejemplos de música que es nunca uno diría que es tan temprana como es. Hombre, lo que tenemos preparado ahora es Giorgio Moroder. Giorgio Moroder era un señor... señor de bigote. Este señor de bigote que hizo que Donna Summer arrasara las pistas del mundo en Múnich. En el año 80 y tantos hace un disco que se llama E igual a MC al cuadrado. Y el disco termina con una glosa de todos los instrumentos que utilizan. Año 84-85. Los fans de Daft Punk, por favor, no vayáis a tirar vuestros discos en cuanto salgáis de aquí. Pero veréis, como siempre pasa, que la mirada hacia atrás hace que descubramos que habían pioneros. Y este señor, sin duda, era un pionero. Pese a su bigote. Y arremangación aguerrida de mangas. Evidentemente, esto es un tiro por la culata, porque toda esta música futurista de la que estamos hablando, que era una música que intentaba avanzarse y replicar un futuro, a nosotros a lo que nos suena es a tíos bigotudos de los 80. Ahora uno no piensa en el año 2050, piensa férreamente en 1984 y señores arremangados con bailes y sudando, con bailes inquietantes, realizando música increíblemente retro. Lo que pasa es que en este momento él está recitando en toda esta canción todos los instrumentos que han utilizado en la grabación de este disco, vanagloriándose de que utilizan sintetizadores como un elemento muy futurista. También es verdad que los sintetizadores en un momento dado son como las orquestas de jazz. Las orquestas de jazz inicialmente no tenían una batería, sino que había un señor que tocaba unos platillos, uno que tocaba el bombo, y para la reducción salarial lo concentran todo en una batería y es cuando nace la batería de jazz. Por eso se llama... Y la explotación de los músicos. De los músicos. Los sintetizadores que hacen que cualquier señor con un sintetizador Yamaha PX80 creo, empezar a generar música, a hacer bailes en los pueblos con aquellos sintetizadores que todos hemos oído, dicho esto, que sirve tanto para una cumbia como para una canción de tecnopop. Así, también tenemos una desgracia que acaeció a mediados de los 80, tantas cosas malas en la historia, casi todas son de los 80 la verdad, las malas, excepto el partido nazi y la peste negra, que es de la Edad Media. Todo lo demás malo de los 80. Del 84 al 88. It's more boring. I have a point. Lo que quería decir es que esto, evidentemente, la opción obvia para hacer películas futuristas, si yo fuera director, cosa que no soy, sería hacer lo que hizo Walter Carlos en La Naranja Mecánica, etcétera, etcétera, o 2001, Odisea del Espacio, es decir, utilización de MOOCs, Theremins,
de nuevo, piturritos que uno los mueve y crean sonidos extraños. No así, no tenemos ejemplos porque no queremos insultar la inteligencia de nadie ni castigar ningún tímpano, pero uno se pregunta también por qué todas las pelis de ciencia ficción más bien orientadas al territorio teenager de los 80, en lugar de utilizar sintetizadores, utilizaron a Hugh Lewis and the News como Regreso al Futuro. Por tanto, muchos de nosotros pensando en ciencia ficción nos viene a la memoria ahor guitarrero americano de los 80. Y esas películas... Lo cual, si me preguntáis, es una tragedia. No, y precisamente esas películas a nosotros, que como bien os decíamos, los 80 para nosotros habían sido pista libre, caja de ritmos, descubrir Fahrenheit 451 un sábado a las 12 de mediodía en la televisión española, toda la ciencia ficción de los 80 nos suena a película de teenagers. No tiene esta particularidad oscura, como decía Kiku, decadente, de barbarie, de destrucción. Para nosotros son películas de niños pequeños, de palomitas, y claro, ven al señor ese de los pelos con un coche que va y viene en el futuro. Yo sí pienso en viajes al futuro, no me viene la música de un sintetizador, sino que me viene el The Power of Love, de Regreso al Futuro. Y lo digo así. Juzgadme. Y así el tiempo me juzgará. Y así pero fijaros lo que decíamos, tenemos aquí la música de Walter Carlos, que era de La Naranja Mecánica, y al final la banda sonora es una canción de una pieza clásica, reinterpretada con un sintetizador. Al final estamos viendo que la ciencia ficción tiene este punto siempre de buscar hacia adelante, pero al final con los elementos característicos del pasado. de décadas pasadas, sin duda. Una época de 40 minutos, de hecho ahora 40 minutos. Jo faria una mica de Detroit Techno per explicar, per dir a més, una música que realment encara ara sona bastant futurista. Una mica Kraftwerk, però futurista. Y preguntas. També fem preguntes. Ya podem treure, no? Sí. No, Kiko me decía que ahora le metiera mano un poco a los 90. En los 90 sí que hay un momento y que vuelve a estar ligado con el consumo de estupefacientes, que es cuando entra toda la música electrónica, ¿no? Estimulantes, en este caso. Sí, que hay un momento que parece que hay algo futurista, y los antropólogos y siempre como decía Kiko, estos que son muy sesudos, dicen sí, pero esto no deja de ser tambores tribales. Evidentemente el tecno de Detroit, el tecno que bebe de Kraftwerk y de la música negra, de ciudades como Detroit, con mucho paro, con mucha delincuencia, con mucha droga sintética, como puede ser el crack, la cocaína, es cuando produce un sonido futurista que es parte Kraftwerk, parte música negra y sobre todo elementos muy cheapes, que dicen los americanos, y que es instrumentos que pueden realizar en su casa. Y es cuando llega la música electrónica, que revoluciona Inglaterra con el acid, revoluciona ciudades como España y crea la ruta del bacalao con una música repetitiva que es absolutamente futurista, como podría ser y que no suena particularmente a música negra, no suena a rhythm and blues. Para nada. Esto es un corte con la tradición. Sí, mira Europa y a las máquinas de producir coches, en lugar de mirar a la tradición de James Brown, por decir alguien. Esta parte también ha estado muy analizada por revistas intelectuales que tienen que vender. The Wire. Bueno, y esta que tú colaboras, que es de Barcelona, que también en muchas ocasiones tiene que contar historias. Esta es la parte, podríamos decir, más sesuda, más analógica del tecno de Detroit, ¿no? El técnico académico. Pero también hay tíos divertidos. Yo me acuerdo de comprarme este maxi que vais a ver por el título, que se llama Spice Invaders Are Smoking Grass, ¿no? Y también te puedes imaginar pues un poco a los invasores de Marte venir aquí, probar la marihuana de México y acá terminar haciendo esta música.
Como podéis ver, siempre están en el pop. Puedes tomarte el pop y la ciencia ficción, yo veo con dos partes. Es o verdad. creértelo a muerte, como se lo creían los futuristas, tal, o reírte de ello, porque claro, ver a un invasor del espacio con un cogollo así de kilo y medio, pues es algo realmente divertido. ¿Verdad? Claro, hay esta parte de choteo de marcianetes trotantes y señores con pistolas láser. Y es un poco lo que decíamos antes. También hay la percepción. Hay canciones que no hablan de un futuro, pero música, por ejemplo, como esta canción de Devo, que se llama Devo Corporate Anthem, que es el himno corporativo de Devo, suena a un mundo mecanizado, sin alma, donde uno solo vive para producir. Esto no lo dijeron ellos, pero a mí me suena claramente a esto. Es un himno corporativo de un nuevo mundo, de un mundo horrible, pero un nuevo mundo. Este mundo horrible donde evidentemente no hay domingos de vermú, no hay tardes de estudio estadio y no hay un poco de pasión. Está muy bien analizar el pop y la ciencia ficción en esta clave un poco diríamos divertida, un poco incluso hay una parte que ahora es el vídeo que le había pedido a José. Para mí, una persona que sintetiza este amor por las máquinas y por los robots como si fueran humanos es Antonio Galván Parade, que siempre en todos sus discos hay momentos en los que habla de unos robots que son amigos. Y esta canción que se llama Construye a tus amigos es una oda a cómo construir un robot, creo que es muy romántica y muy interesante. A ti te hizo JF Sebastián con un cuarto roto y formol, una pica de rumbre y la corteza de un limón. Soy un muñeco, soy Parlem una miqueta menys. Sí, ¿no? de alambre y hueso. Quizás nos hizo JF Sebastián, o quizás no. Solo sé que me pellizco y Un tocartot, ¿eh? no Un tocartot. Seguim enrotllant aquestes coses. ¿No? soy un muñeco. Hay mucha gente que se mofa de este tipo de música. Yo creo que Sí, es música, es un tipo de pop muy interesante, pero desde luego, al igual que pasa con la ciencia ficción, o de hecho la novela, bueno, hay géneros, evidentemente, que desde un punto de vista académico son otorgan más posibilidades a la mofa de los catedráticos que otros. Y la ciencia ficción, aplicada al pop o no, es uno. Siempre hay autores a los que se considera menores porque tocaron ciencia ficción. Autores favoritos míos, como Kurt Vonnegut, se lo considera un autor así de segunda porque hablaba también de océanos, de Plutón y tal. Bueno, es un estigma con el que hay que vivir. sí, la ciencia ficción y aparte aplicarlo al pop. Cualquier escritor como Kiku que basa sus novelas a partir de un gusto prolongado por el pop pueden ser personajes que directamente para los académicos, pues como decía él, no están en pantuflas o atormentados o beben mucho. No, tú sí que bebes mucho. Lo justo, Moderadamente. ¿no? Moderadamente. Pero sí que no tiene esta pátina que parece que cada día queremos romper más o que nosotros cada día nos gusta más. Podemos leer alta literatura y a la vez ser fanáticos de cosas tan dispares. Y aquí nos serviría poder poner otra vez a nuestro amigo Casabella, Para mí, Casabella, que era capaz de hacer alta literatura y disfrutar con cosas
absolutamente populistas o populares. Y no deja de ser la ciencia ficción un género popular que en muchos momentos era adoptado por jóvenes absolutamente de clase muy muy baja que buscaban en la ciencia ficción pues este momento pues eso de mutantes y de poder aniquilar a sus convecinos de instituto, que luego claro en América lo han logrado porque tienen la ley de armas, pero evidentemente que es un poco buscar este mundo paralelo que te va a dar de toda la mierda que ha existido en todas las décadas. Para mí las formas de todo puede utilizarse de muchas maneras, ¿no? Y la forma de utilizar esta visión de crear un universo narrativo basado en el futuro y en la ciencia ficción, para llamarlo de alguna manera, o incluso en el horror y subgéneros así, pues hay la parte perfectamente defendible de señores verdes con 10 ojos, y luego está para mucha de la ciencia ficción, si uno empieza a ver ciencia ficción de los años 50, es tan solo una metáfora de la Guerra Fría. Esto lo sabe cualquiera que vea 4 películas. O sea, esas películas hablan de tarántulas gigantes que están a punto de devorar pueblos y habla como The Invasion of the Body Snatchers. Vamos, es que esta analogía es imposible que a uno no se le pase. En plena Guerra Fría contra la URSS, una peli que habla de una especie de germen que se infiltra, comunismo claramente, que se infiltra en un pueblo y por fuera tienen apariencia humana, pero por dentro son comunistas. Pues la ciencia ficción era una manera, para mí. La otra parte también es guay, la de los recillos y tíos saliendo disfrazados con purpurina y botas. Pero tiene una parte de comentario social y de lo que está sucediendo importante. En algunos casos es pura propaganda política, porque The Invasion of the Body Snatchers es una película de extrema derecha, claramente. Lo que pasa es que uno se despista porque de golpe salen monstruitos, pero el lema final es: cuidado que vienen los comunistas. Y esto sucede también en la música pop. La gente que tomó la ciencia ficción, algunos lo tomaron con el choteo y la purpurina, y los grupos de post-punk de los que hablábamos y música industrial buscaron hablar de esencias estéticas, ideales, como eran todos los ismos. Como Kiko decía una cosa, fijaros cómo en América hacían estas películas y aquí hacíamos Calabuch de Berlanga, que es una película futurista. Es un señor que quiere construir un cohete para irse a la luna, que también es otra metáfora. O amanece que no es poco. Se quiere ir de aquí, ¿no? Calabuch quería huir de lo tal. Al final, la ciencia ficción, y no vamos a llegar a ninguna conclusión, que pues, tampoco somos concluyentes ni venimos a eso, pero sí que la ciencia ficción es escape, válvula de escape, como lo es el pop, como lo dejan de ser las canciones de 3 minutos. Y eso son las pequeñas cosas que ligan esta salsa tan curiosa de pop y ciencia ficción, en la cual, evidentemente, como suele ocurrir en todo, a unos les gustará la parte más oscura, a otros la más hedonista, pero al final todo tiene este punto de escape, ¿no? De válvula de escape hacia otros. Sí, no es que una cosa guste más que la otra, pero desde luego uno está bailando, los recillos, guachime, marcianos, asesinos, y de golpe ve un vídeo de algunos de estos grupos oscuros que hablaban de océanos de radio y la sensación inquietante, yo creo que incita más a la reflexión. Hombre, no sé si alguno de aquí habéis tenido en vuestras manos el primer disco de Aviador Dro, que es con lo que hemos hemos abierto el concierto, la charla. Dentro tenían un fanzine absolutamente comunista, anarquista, que en estos momentos sería tachado, yo creo que de ilegal por parte de muchísima... y en ese momento era tomado como jiji jaja, era un mira qué monos estos chavales. A mí no se me ocurre afirmación más bestia que decir en la época que nuclear sí, por supuesto. Es casi como decir viva la pedofilia, o sea... Bueno, murieron varios hippies de Lampurdá, es para que te daban el adhesivo de nuclear, ¿no? Sí. Cuando vieron este single, yo creo que murieron 6 que vivían en Pera Tallada, murieron. Bueno, yo creo que poco más podemos aportar, simplemente también ha sido una parte de nuestros gustos. Cuando nos pusimos a preparar la charla teníamos muy claro que os íbamos a explicar cómo nosotros hemos vivido la ciencia ficción y el pop, y que una de las cosas que más nos gusta de estas charlas, ¿no? Al menos a mí creo que aquí pues es que nos preguntéis cosas y que sin duda nos expongáis también vuestro punto de vista a partir de esta cosa tan chula que sigue siendo descubrir música y canciones pop. ¿Estáis bien allí? ¿Los técnicos estáis bien? ¿Todo bien? Sí, vale, no, es que digo que no les molestemos su charla mientras nosotros estamos aquí haciendo la nuestra. No hace falta micro, nos oímos, ¿no? Si alguien quiere preguntar alguna... Va a ser por lo que me había preguntado.
¿Nadie se anima? ¿O son muy jóvenes o muy mayores? Sí, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Nosotros podemos seguir hablando. Yo personalmente puedo seguir hablando. Así, mientras la gente vaya abandonando la sala, yo me quedo aquí hablando. Sí, tranquilamente. seguramente. No hay ningún problema. Vamos, nada, gracias por venir. Queríamos que nos preguntaras cosas, pero... No sé, ¿nadie se anima de verdad? ¿Algún, ¿Nadie le gusta alguno de los grupos? algún fan de Obiformia Que le hayamos despechado ridiculizado, porque nos hayamos reído de los pantalones? No era personal. Ah, muy bien. Sí, con la fluidez, Yo conozco mucha gente que dicen que echan de menos los años 80 y los años 90 porque era más difícil conseguir ciertas cosas que ahora con internet lo tenemos todo muy fácil. ¿Vosotros qué opináis de eso? No sé, la diferencia que hay. ¿Vosotros pensáis que era algo romántico o que era realmente una cosa que no podía tener que buscar todo eso? La palabra clave es romántico, o sea, la parte que hay que incidir aquí es en el romanticismo y la épica de la búsqueda. Yo no digo que esto sea per se positivo. Sí, como amante de las historias, sí que esta épica de la búsqueda de cosas que no son fácilmente conseguibles, y como defensor del esfuerzo, aunque suene a luterano y a tío majara, pero el esfuerzo mola, o sea, no mola el no esfuerzo. Casi todas las cosas terribles de la humanidad han pasado por vagancia. El partido nazi no es el caso, no eran precisamente vagos, curran bastante y de una manera malvada, pero muchas otras cosas pasaron por vagancia. En ese sentido yo creo que esa parte sí que es chula, la parte en el sentido de que el camino es más importante que el fin, como algunos defendemos, que casi siempre es así. En cuanto a crecimiento y en lo que conoces, la búsqueda de algo es mucho más rica que lo que encuentras al final, que puede ser o no prescindible. Y por tanto, que las cosas no fueran accesibles, esto no es para ponerme Gandalf, os voy a hablar de cuando yo era joven y tal, pero esta parte es chula. Entonces evidentemente aparece Internet. Hay una parte teórica de democratización del conocimiento, que es, yo creo, incontestable, sí que democratiza el conocimiento. Estamos entrando en un debate completamente distinto al de la ciencia ficción, pero en mi opinión en particular, que soy el que tiene el micrófono afianzado entre mis garras, con partes muy perniciosas añadidas a esta democratización, que es que ha cambiado los hábitos de lectura, los hábitos de conocimiento, los hábitos de digestión de conocimiento, ha cambiado la manera en la que la gente se concentra, ha dado nuevas alas de vagancia a los vagos, que no se querían leer La montaña mágica de 700 páginas y veían un fantastiquísimo resumen, y podría seguir así cagándome en Internet. Porque hay cosas chulas, indudablemente. Pero desde como yo lo veo, si lo empiezo a pesar, en mi opinión, pesa más lo negativo. Está produciendo un nuevo tipo de cerebro, inferior. Y la balanza para gente como nosotros es todavía peor, y la carga es peor. Porque todo lo que antes teníamos que hacer en varios pasos, ahora en una tarde, como dice Kiko, cuando me documento, pues puedo comprar discos que solo había oído hablar de un compañero, los puedo comprar, puedo interesarme por miles de páginas, por miles de autores. Evidentemente, si cuando abres el ordenador puedes ir a buscar cómo fabricar una bomba nuclear, o cómo puedes encontrar a un autor perdido en Chihuahua, México, a mano derecha, también puedes conectarte a Facebook y ver si un personaje ha vomitado en la fiesta de la universidad del día anterior. Pero eso también pasó en los años 80, cuando los grupos de indie tocaban en las universidades, cuando las universidades se hacían fanzines, cuando las universidades se discurría y se pensaba, no como los universitarios, con todo mi respeto, que solo esperaban el jueves para irnos de marcha, y la marcha era bailar el Waka Waka o Bisbal, ¿no? A ver, las épocas pasadas nunca son mejores. No, porque teníamos más granos, llevábamos unos pantalones horribles, corríamos delante de los Bojos Nois en Barcelona. Una regularidad fornicatoria despreciable. Sí, sin duda. Lo digo ya claramente. Asueto genital rozando el cero. Pero no es esto el tema. El tema es que no hay nada, incluso en las épocas doradas de la historia, y no son los 80 españoles, os lo aseguro,
tienen partes negativas. Los 60 en Inglaterra, que la gente se los acuerda del Swing in London, pero los lavabos estaban fuera de las casas. O sea, si uno quería mear, se tenía que salir a 10 bajo cero a mear. Y la Edad Media, el carnaval duraba 3 meses, pero luego había tifus, a veces, para decir algo. Sí, sí, y sin duda lo que... Por tanto, hay cosas de los 80 que son remarcables y muy chulas y muy épicas, y otras que son una auténtica bazofia. Como Yo siempre cuento la anécdota cuando... Eso sí, somos hijos de los 80. Perdón. Déjame que tengo que decir algo muy importante. Somos le quiero. Somos hijos de los 80, lo somos, y esto es... Sí, pero Es no lo que fueron es. mejores, no fueron mejores. Y no hay nada más patético que ir a pinchar a cualquier ciudad de España y se te presente un señor calvo y te diga cómo molaban los 80. No en mi pueblo. No es mi pueblo. Aviador Dro, que fueron los... Y sus obreros especializados, se llaman así. Así eran. Pioneros en crear sellos independientes en este país. Bueno, DRO son siglas, además, discos radioactivos Tipos organizados. y pioneros utópicos que terminaron, pues eso, absorbidos por las garras de las multinacionales, etc., que todos hemos vivido y hemos visto. Terminaron, yo creo, bajo el yugo de Warner, que Warner terminó comprando todo su catálogo de estos 80 tan mágicos que al final siguen reduciéndose a que los hombres G vuelven. O Mecano vuelve. Y evidentemente... Esto sí que es un escenario de horror. Si estos son los 80, para nosotros no serían esto. Salvemos nuestras vidas. Casi que mira que lo que te voy a decir que es tremendo esto. Por favor, apaguen las grabadoras. Casi que prefiero que vuelvan hombres G. ¿Qué Mecano? Yo creo que no hay nada peor que Mecano. Kiko Amata ha perdido el juicio. No hay nada peor que Mecano. Definitivamente. O sea, no hay una ¿Tú posibilidad. también estás de acuerdo? No hay una posibilidad de que exista algo peor que Mecano. Prefiero ¿cómo se llama? El cocodrilo, lo que se llame. No presté mucha atención a las canciones en aquel momento. Bueno, ¿alguna pregunta? Cruz, no, te lo voy a decir. Pero ir más rápido porque tenemos... Te lo digo pena así. y- No, una última pregunta. No, esta pregunta es para él. ¿Cruz de Navajas o Venecia? Venecia. Venecia. Venecia, mucho mejor. Cruz de Navajas. Vómito. Me supera. Fuentes de vómito. Dilo a viva voz, es que el técnico pobrecito estaba... Pero antes ha hablado Kiko de que la película La invasión de los... Ultracuerpo se llama aquí, sí. que llega a tener un mensaje de extrema derecha, ¿no? Y yo creo, bueno, sí, en algún momento la ciencia ficción, que es algo como que empieza de una manera underground, llega a ser utilizado por alguien para eso, para enviar un mensaje... Sí, pero no les dio tiempo. Por ejemplo, Abraham Polonsky, que hizo Body and Soul, y aquí se llamó La semilla Del mal, ¿no? del mal. No, La semilla del mal no es Rosemary's Baby. Sí. Del No, La semilla del diablo es sí. Rosemary's Baby, pero La semilla del mal es en inglés, es que me la sé en inglés, coño. Se llama Touch of Evil, que son dos pelis de extrema izquierda, o sea, pero claro, su carrera no fue muy larga. A la segunda peli que hizo, Decapitación macartiana, ya no hizo más. Pero esta es la gracia también del cine negro. O sea, las dos pelis de Abraham Polonsky, por ejemplo, son pelis de conciencia social, son pelis de realismo social. Hablan de un boxeador al que corrompe el capital, claramente. Por tanto, ese tío no duró en la industria. No volverás a trabajar en esta ciudad, le dijeron. No volvió a trabajar, nunca más. 20 años sin trabajar. Pero de ahí la gracia de la ciencia ficción también y el cine negro y la novela negra para mandar mensajes que no son captados de buenas a primeras, como de protesta, sino que sí, la gracia de las naves espaciales y tal, pero en realidad el mensaje es mucho más poderoso y cala más. Y por eso sí que las hay. Sí que hay pelis de ciencia ficción y westerns. O sea, el western tradicionalmente es de derechas. Pero es un poco facha, no digamos que no. Señores la con imagen pistolas y caballos, sí, matando sí. indios, o sea, bastante facha. Pero luego hay algunos que sí que potencian el mensaje de que la fuerza bruta no va a ningún sitio, que tal, que al final el que gana no es el tío cerril, sino el que tiene sentimientos. Hay 4, de hecho. No es que haya muchos más, pero los hay. High Noon, ¿cómo digo aquí? Al de Gary Cooper, el Solo ante el peligro, es una peli tirando a izquierdas. Es un hombre que defiende su integridad y tal. No es un tío que empieza a matar a todo el mundo. No le dejan otro camino, es que no le dejan otro camino. Pero o sea que las hay, sí que las hay. Pero vienen encubiertas en mensajes que a primera vista uno no se da cuenta.
Es que de hecho estas pelis uno no se da cuenta de lo fachas o no fachas que son hasta que uno las digiere y tal y pasan unos meses y dice, Dios santo lo que acabo de ver. Pero en el momento es, coño, mira ese el casco que lleva. Pero eso es como todo. La naranja mecánica ha sido adoptada por los skins violentos como su paradigma, cuando la naranja mecánica precisamente lo que denuncia es el otro extremo. Al final es como siempre decimos, depende cómo te lo mires, depende cómo te lo veas y hasta que te lo creas. En Cataluña tenemos una serie de señores que cada veintitantos de no sé qué mes se van a Montserrat porque están convencidos de que les van a venir a buscar. Y van allí a hacer avistamientos. Bueno, y a tomar hongos. Claro, evidentemente. Pero y final, no robellones. Y al final el otro tipo de hongos. Y al final es como te lo creas y como te lo tomes, ¿no? Este punto de evasión. También hay gente que toma evasiones por otros caminos. Y esto lleva a otra reflexión, que es hasta qué punto nos influencia como... Ahora hablo como fans y lectores. ¿Hasta qué punto nos debe influenciar? Esto es perfectamente legítimo preguntárselo. La ideología de un autor. ¿Qué hacemos con los autores súper buenos, un poco antisemitas, como Celine, que uno que hace con eso? O sea, en este sentido es legítimo preguntarse hasta qué punto me ha de influenciar que este tío enloquecido esté todo el rato pintando los judíos como señores con uñas largas y tal, pero cuando el libro es tan chulo. No tengo una respuesta para esto. En mi opinión, y especialmente si han pasado 60 años, con lo cual uno puede separarse, uno de intentar prescindir de ello. No sé, Zola, este tío enloqueció también y casi se apunta al partido nazi. Acabó retransmitiendo desde Radio Roma, dándoles arengas a las tropas aliadas que entraban para que se pasaran al fascismo. Joder, nosotros amamos a este es un señor que hizo novelas guapísimas. Y Fernando Márquez del Zurdo. Luego un Zurdo, día se volvió loco, no sé. Fernando Márquez del Zurdo. Fernando Márquez del Zurdo. Uno tiene que mirar hacia otro lado e intentar no oír lo que el tío está diciendo sobre Mussolini, pero bueno, esto no era parte de la pregunta. Se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido porque sufro por eso. Bueno, si les parece, pues damos por concluido este ciclo de conferencias con mi agradecimiento hoy a los presentes y tanto los conferenciantes por su apoyo, ¿verdad? Agradecida por toda la concepción y la idea, ¿no? del ciclo, y a todos ustedes, sobre todo a los incondicionales que han estado en las tres entregas, ¿no? A mí me hace mucha ilusión que en esta ocasión acabemos hablando de ciencia ficción, de pop, de música, de ideas. Pues al final como reconocido. De nazis hemos hablado bastante. Sí, pero es que ayer no sé con por qué. El cómic y los superhéroes también acabamos hablando de nazis. De la Segunda Guerra Mundial y de reinvenciones, ¿no? De superhéroes conforme a esto. Y el primer día Juan Jacinto Muñoz Rengel nos contaba cómo la clave del relato fantástico era crear una anomalía, ¿no? Que lo que hacía era realmente cuestionarnos la cosas. Es decir, que la ciencia ficción lo que hace es cuestionar la realidad. Y esto creo que lo hemos visto desde tres perspectivas y, en fin, espero que ahora haya calado, ¿no? Y era nuestra intención hacer un poco, abrir la universidad al mundo extraterrestre, ¿no? Parece. Porque es cierto que siempre se nos acusa en la universidad de que estamos fuera del mundo y luego formo parte de la universidad y lo confirmo, ¿no? Estamos fuera del mundo. Entonces, esto era una manera de diversificar e incorporar microcosmos particulares de nuestros conferenciantes y también de este universo que es la ficción en varias disciplinas. Muchas gracias a todos. Ahora nos vamos al bar, si alguien quiere seguir conversando de marcianos. Marcianos.